el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias en sus territorios. Como es ya de su conocimiento, este ciclo de formación se desarrolla gracias al financiamiento del Global Disability Fund en el marco del convenio UNICEF As Down Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional. Les agradecemos que para este webinar, por favor, mantengan cerrados sus micrófonos y al finalizar vamos a estar dando apertura para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes a nuestro ponente, ¿vale? Bueno, en esta oportunidad les cuento que vamos a abordar el tema gestión de la información para la búsqueda activa de niñas, niños y su inclusión desde la primera infancia. Para desarrollar la misma nos acompaña Pedro Baracaldo, él es administrador de empresas, especialista en desarrollo regional con estudios en maestría de economía y políticas públicas. Actualmente, Pedro se desempeña como oficial de política social de UNICEF y cuenta con más de 15 años de experiencia en el seguimiento y fortalecimiento de políticas y programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables. Para no quitarle tiempo a nuestro ponente, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y pues te cedo la palabra, Pedro, para que des inicio a esta jornada. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por la presentación. Creo que de pronto con algunos o varios de los que están acá ya nos hubiéramos cruzado en el marco de este convenio que tenemos UNICEF y ASDAO. Y este tema pues es algo que pues, hemos reiterado, hemos hablado bastante, sobre todo con un proceso de asistencia técnica muy puntual que hemos llevado a cabo, que seguimos adelantando con la Secretaría, perdón, con la Alcaldía de Barranquilla, pero pues tenemos algunas experiencias y vemos algunas hipótesis, sobre todo que queremos compartir con otras entidades territoriales, con otros actores, porque sabemos que pues, puede tener algo de potencial, sobre todo esto de garantizar y asegurar que los programas de atención integral a niños, niñas y adolescentes, en este caso particularmente niños con discapacidad, lleguen a quienes tienen que llegar. O sea, que no haya, digamos que hay niños olvidados o el problema del niño invisible, que es más o menos como lo planteamos por ahora. Entonces aquí les voy a contar un poco una historia. Ya ¿Estás les, compartiéndonos pantalla? Perdóname, ya Pedro, no. estoy en eso, espérate, todavía Ah, ok, perfecto, gracias. acá sí. Ahí, aquí ya Sí, están, sí, la ¿cierto? puedes compartir en pantalla completa. Sí, sí, Gracias. Ahí se ve perfectamente. listo. Entonces, esto es. Casi que la historia o lo que les queremos plantear ahorita es unas reflexiones y una suma de varias experiencias que hemos tenido, como les decía, empezando con algo muy particular que hemos estado trabajando con Barranquilla, pero también pues otros procesos de apoyo a nivel nacional que estamos haciendo con DNP, con el Departamento Nacional de Planeación, en torno a lo que sería la eventual transformación o del CISBEN y el proceso de focalización de programas sociales. Entonces, el problema, digamos por así decirlo, o el tema central es que nosotros sabemos, todos los que estamos acá, que los programas sociales no son perfectos en cuanto a la focalización, o sea, no logran llegar siempre a las personas que deberían llegar, a las familias. Y eso es un error, digamos, de programación que es muy difícil de corregir, porque es casi que inerte y pues hace parte de las limitaciones de presupuesto y las capacidades de una alcaldía, de una gobernación o del mismo ICBF. Idealmente, todos los niños con algún grado de discapacidad, en un alto grado de vulnerabilidad, dependiendo de las familias, deberían poder acceder a un programa, algún servicio, algún soporte, algún apoyo. Pero el presupuesto es limitado, la capacidad de las entidades también, el tiempo de las personas también. Luego, es imposible que se llegue a ese ideal y hay muchísimas restricciones. Pero lo mejor que se pueda, que se debe hacer es, con esos recursos, con esa capacidad, con ese tiempo, llegar al menos a los que más lo necesitan, a los que más requieren ese apoyo, con la frustración de saber que hay algunos otros que no se les va a poder llegar con el mismo grado de intensidad, con el mismo grado de
o la misma completitud de servicios, pero al menos hay que tenerlos presentes, hay que entender dónde están, quiénes son, cuáles son esas necesidades. Y esas fallas para que los programas no sean ideales en ese entorno, pues tiene que ver uno con presupuesto, otro con capacidad institucional y otro con el diseño mismo de los programas. En este punto, para este pequeño relato, quisiera que apagáramos un poco los primeros dos puntos que les dije. O sea, asumiendo que no hay ninguna restricción presupuestal, que la excusa no es alcanza la plata o no la plata, hay un presupuesto limitado que toca también revisar y pelear con educación, con cultura, con salud. Digamos que el tema no es de plata. Y también digamos que el tema no es de capacidad institucional, no es de gente, no es de alcance territorial, sino digamos que esos dos existen. Pensemos en alternativas para solucionar un poco, es lo tercero, que el diseño del programa y la forma como el programa fue pensado, si entienda y si cumpla con entender esas necesidades de las poblaciones, de los niños, de las familias, y que su diseño y la forma como está planteado, pues si entienda y si cumpla con las necesidades esperadas. Eso es, digamos, de esos tres elementos que hacen que los programas no sean perfectos o que haya siempre esas fallas de acceso. eh, Ese tercero es el que hemos planteado como posibles alternativas para llegar a solucionarlo. Las soluciones para lo otro, presupuestal y tema de capacidades, pues son también muy variadas, va por otra ruta, pero en este caso quisiéramos centrarnos es en el diseño y el alcance de los programas. Y aquí quisiera traerles, digamos, dos relatos. Diseño de los programas sociales, no solamente para niñas, no solamente para personas con discapacidad, sino en general, suelen tener dos modalidades de llegar a a los beneficiarios. Uno es modelos por demanda o modelos por oferta. Modelo por demanda es cuando una entidad crea un programa, crea un CDI, crea un punto de atención y hace una convocatoria y espera que las familias soliciten un servicio. Y el gobierno responde en la medida que el presupuesto le alcanza, los cupos le alcanzan, pero son las familias las que hacen la solicitud. Les dicen, llenen ese formulario, vaya a tal lugar, pero haga la solicitud del subsidio, del apoyo, y le dicen sí, si hay cupo, sí, si hay tiempo, o espérese que el presupuesto de este año ya se acabó, pero hay un punto donde la familia es la que debe sortear ciertas barreras de acceso y de información para encontrar al Estado. El Estado simplemente tiene la disponibilidad, la información, el financiamiento, pero si las familias no solicitan y no se hacen sentir y no llaman, pues para que el Estado no las identifique, y me refiero a identificarlas con nombre, apellido, cédula, tarjeta de identidad o registro civil. Pero el Estado sabe o el gobierno sabe más o menos dónde están, quiénes son. Pero ya para decir, ok, la familia de Pedro Baracaldo tiene estas características y puede ser beneficiario de este programa, eso no sucede hasta que no voy yo y solicito y toco la puerta. Y hay programas que están diseñados de esa manera, por demanda. Hay otros que es por oferta, donde primero el Estado, a través de cualquier nivel, gobernación, alcaldía o el nivel nacional, tiene un diagnóstico, saben quiénes son las familias, dónde están, perdón, los territorios, las poblaciones, y con listados, por ejemplo, SISBEN, o hacen algunas encuestas muy particulares para encontrar ciertos beneficiarios. Ahí encuentran nombre y apellido, ubicación y las características del hogar que saben que pueden ser beneficiarios y que se beneficiarían, valga la redundancia, del programa que está definido. Y también, programa también con unos cupos, con una definición de territorio fija, pero es el Estado el que hace la búsqueda y el que hace el contacto. Piense al caso como sucedió, por ejemplo, en pandemia con el programa Ingreso Solidario, que no sé si alguno de ustedes recuerda, fue un programa de transferencias extraordinaria que sacó el gobierno nacional, donde daba unos subsidios durante año y medio, más o menos, a las familias que habían sido muy afectadas por toda la crisis de la pandemia, además pues de haber aumentado las transferencias en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, pero Ingreso Solidario se creó viendo familias en alto nivel de pobreza que no eran beneficiarias de Familias en Acción, que no eran beneficiarias de Jóvenes en Acción ni de adulto mayor, y sin embargo estaban en un alto grado de pobreza.
Entonces, esas familias que estaban muy en pobreza no eran beneficiarias de un programa. A esas, la Nación Nacional las encontró con los datos de contacto del CISBEN, cruzó y borró con los registros de prosperidad social y las llamó. Y las llamaba al celular, mensaje de texto o con llamada, y les decía, sabemos que usted tiene este puntaje de CISBEN, ahorita es seguro que usted la debe estar pasando mal, por favor, queremos invitarlo y informarle que usted es beneficiario de esa transferencia. Cumpla con este requisito, llene este formulario, pero era el Estado el que las llamaba y las encontraba, otra vez con nombre y apellido, no del territorio, por ahí están, sino que hacía una búsqueda activa y los encontraba, hasta que llegaban al cupo de personas y de financiamiento. Esas son las dos formas en que los programas sociales encuentran beneficiarios tradicionalmente. Bueno, hay unos modelos mixtos, pero son esas dos alternativas. En medio de eso, tanto el uno como el otro tiene fallas y en el primero, por demanda, si es una familia que no tiene acceso a información, que en parte pues, es responsabilidad también del Estado brindarle la información, darles todas las orientaciones, o simplemente no tienen capacidad de gestión y esa capacidad de autogestión, porque pues, es familia donde todos los adultos trabajan, es un niño, el niño no tiene por qué estar informado de cuáles son los programas que van a beneficiar, pues ahí hay muchos riesgos en los que haya familias y niños con alta vulnerabilidad que quedan invisibles, porque en el modelo de demanda hay una gran responsabilidad que depende es de la proactividad casi que de las familias, lo cual no es justo. Y en el modelo de oferta también existe el grandísimo riesgo en el que queden niños invisibles, familias invisibles, porque hay una alta dependencia de registros administrativos, de encuestas. Es decir, si yo nunca solicité la encuesta CISBEN, si yo quedé fuera del barrio del censo de discapacidad que hicieron en Barranquilla, por X o Y razón, estaba de viaje, no me encontraron ese día, si no soy visible en la base de datos, así el gobierno haga todo el proceso muy proactivo de encontrar, llamarme, seguro no me va a encontrar porque no existo. O si hay algún error, por mala suerte, en un dígito, en un número de la tarjeta de identidad, de algún teléfono o algo, eso genera esa invisibilidad. Pues la idea es que aquí hemos encontrado algunas alternativas, algunas experiencias en las que podríamos ver cómo se reducen esos riesgos. Ningún programa va a ser perfecto y va a llegar al 100% de la población potencialmente beneficiaria, a menos que hablemos de un modelo de universalización, que es más o menos como por ejemplo es el aseguramiento en Colombia del sistema de salud. Todos los colombianos tenemos derecho a la salud y estamos asegurados, o por lo menos tenemos la certeza de que estamos asegurados en régimen de salud. El acceso real ya es otra historia, pero sea uno contributivo, o sea uno, perdón, el régimen subsidiado, todos los colombianos saben que tienen derecho a la salud. Pero eso es porque es un modelo universal. En este caso, la lógica sería que todos los niños que estuvieran en un alto grado de vulnerabilidad, o no por pobreza, por conflicto, por zona donde vive, con o sin discapacidad, pudieran acceder a ciertos programas y o a ciertos subsidios, lo tengan o no lo tengan. Esa sería la única forma en la que se reducen totalmente los riesgos de invisibilidad de niños, invisibilidad de familias de alta vulnerabilidad, cuando los programas son universales. Se le dan tanto a los que necesitan como a los que no necesitan. Pero ese no es el caso de Colombia, por lo menos para estos programas, sobre todo por las fuertes restricciones presupuestales que tenemos y que sabemos que son estructurales. Un ejemplo, lo tengo aquí ya con cifras, es Familias en Acción. Familias en Acción se transformó y desde 2024 se llama Renta Ciudad. Es que es un programa muy parecido, muy similar. Todos lo entendemos como la transformación. Pero en 2023, cuando estaban en ese tránsito, la historia es la siguiente. En 2023, las cifras, las estimaciones de niños que pertenecían a hogares en pobreza monetaria era de cerca de 7 millones de niños. 6.972.000. Es prácticamente en Colombia en 2023, 7 millones de niños vivían en hogares cuyos ingresos per cápita eran por debajo de 430 mil pesos. O sea, estaban en pobreza monetaria. ¿Listo? Ahora, 2023, Familias en Acción se supone que es el programa pensado para beneficiar a familias con niños para que con este
subsidio condicional, ellos pudieran tener incentivos o que se garantizara su acceso a eh, esquemas de seguimiento en salud y permanencia escolar. Entonces, el potencial de beneficiarios, digamos que el objetivo es que Familias en Acción debería, idealmente, llegar a esos 7 millones de niños. De verdad, logró llegar a 4.634.000. ¿Por qué? Por restricciones presupuestales, de capacidad, pero en parte también porque la información no era completa. El mismo Prosperidad Social aseguró que ellos atendieron 4.6 millones y la diferencia entre esos 4.6 y 6.9 era cerca de ese 1.600.000, no los 700.000, pero había esos 700.000, los que ustedes ven en una franja amarilla, que son niños elegibles, o sea, que podían cumplir con requisitos de SISBEN y de composición familiar que tenía Familias en Acción para ese año. Sin embargo, no entraron al programa porque no los encontraron, no hubo ese contacto, no hubo esa forma de involucrar a las familias con el programa. Y aparte de eso, hubo 1.600.000 niños que quedaron invisibles por el sistema. No estaban en los registros de potenciales beneficiarios que tenía Prosperidad Social. O sea, de los 7 millones que las estadísticas del DANE dicen en Colombia están, el problema es que no se tienen los datos de el nombre y apellido de esos 7 millones. Por estadísticas de las encuestas de DANE, se sabe y se proyecta que hay 7 millones. Pero los datos que tiene la Prosperidad Social para identificarlos y encontrarlos daba hasta estos 4.6 más los 700.000. Hasta ahí podía llegar el programa porque no tenía información para llegar a ese 23.4% que le faltaba. Si es que hubiera tenido los datos, hubiera podido encontrar, hubiera tenido formas de encontrar específicamente esos 7 millones. Pero ese 1.600.000, que son ese 23.4%, los que están ahí abajo en negro, quedaron por fuera, no porque el programa no tuviera tal vez la capacidad o tal vez los recursos, sino se sabe que quedaron por fuera, es porque estaban invisibles ante el sistema de información, ante el SISBEN, ante las búsquedas activas que hacía Prosperidad Social. Entonces, ese vacío, como les digo, es independiente de temas de recursos y de capacidad, es lo que queremos ver cómo se puede ir reduciendo. Por lo menos que se aumente un poco la franja amarilla, o sea, niños elegibles que todavía no son atendidos, pero que sabemos que pueden ser atendidos si hubiera más recursos o más capacidad. Pero al menos sabemos dónde están, quiénes son. Por lo menos reducir de esos tres cuellos de botella, el tercero, que digamos que es el más imperdonable. O sea, el de presupuesto, se sabe que es un tema delicado, quitarle un presupuesto para aumentar a otro, es otros sectores, otros programas, es un tema muy complejo. El de capacidad, pues es también ver cómo las personas y las instituciones tienen hasta donde pueden, gente, alcanza territorio, pero ese tercero, digamos que es decir, no puedo ser beneficiario porque no estaba en la base de datos, porque no estuvo en la encuesta, ese es casi que imperdonable. Al menos eso es un gran adelanto para ponerse la meta, ya no decir, ahora el programa de gestión inclusiva de niños con discapacidad debería llegar a 2.000 niños más, sino que ya sabemos cuáles son esos 2.000 niños, dónde están. Es una meta mucho más certera, no echada al aire diciendo, ese es el objetivo, con un tono un poco más político, queremos llegar a estas familias en este territorio, sino queremos llegar a la familia de Pedro, a la familia de Mónica, a la familia de Andrea, con nombre propio y saber qué esfuerzos tengo que hacer para lograr enganchar a cada familia, a cada programa. En esto, digamos que no es un relato tan nuevo. Desde el gobierno nacional se ha venido hablando y trabajando esto justo con la anécdota que les conté de pandemia desde el 2021. En ese momento el SISBEN se está transformando, y de pronto ustedes han visto por ahí algunas noticias y más rumores porque se está manejando con mucha cautela, y la base de datos del SISBEN y el proceso de focalización que centraliza la Nación Nacional, pero que gestionan información las alcaldías con las oficinas SISBEN, va a tener una transformación. Ya no sería solamente una encuesta que se hace en casa y se da un puntaje, y con ese puntaje cada familia verá si entiende ese puntaje para qué programa le sirve de la alcaldía, de la gobernación, cómo se mueve, sino que la encuesta se va a ampliar un poco y varias de las preguntas, varias de las variables para saber
si yo estoy en pobreza o no, en alto grado de vulnerabilidad, se van a recoger y se van a integrar con registros administrativos. Registros administrativos se refiere a registros de sector salud, CIMAT, de si es beneficiario o no de programas de una alcaldía, de una gobernación, desconectados de varios sistemas, pero todo pegado para saber con una sola cédula, por ejemplo, con mi cédula, saber la familia de Pedro Baracaldo está compuesta por dos niñas, una esposa, con esta cédula, con esta tarjeta de identidad y el historial. Entonces, saber, mis hijas han sido beneficiarias de ICBF a través del Cuéntame en estas dos modalidades. Y yo, por pila, puedo, digamos, el gobierno nacional puede saber si tengo un trabajo formal, informal, estoy cotizando o no. Y aparte de eso, eso me pega con mi puntaje SISBEN. Yo estoy en este grado de vulnerabilidad, vivo en esta localidad, en el sistema de salud estoy en este tipo de régimen, pero toda esa historia es mucho más completa que la fotografía antigua que se queda del SISBEN congelada en 5 o 10 años, que no es del todo justa para ver cómo de un año a otro me cambia la vida, tengo un nuevo hijo, y si yo no actualizo la encuesta del SISBEN, eso no se me ve, eso no se ve automáticamente. Con la integración de registros administrativos que se está haciendo ahorita, un sistema que se llama el Registro Social de Hogares, ese tipo de novedades sí se van a ver. Cuando yo registro un hijo, y por estadísticas vitales se vea que es hijo de esta cédula y de esta otra cédula, este nuevo registro civil ya se va a conectar con puntaje SISBEN y va a cambiar un poco mi nivel de vulnerabilidad para bien o para mal, pero eso actualiza también la información que se tiene para que sea más completa frente al diseño de programas, frente a lo que una alcaldía de entidad nacional tipo ICF podría ver y entender cuál es mi historia y cuáles son los programas que mejor cuadran según mi nivel de necesidad y ser un poco más justos también en reducir esos errores de exclusión. Yo no era visible porque yo tenía una foto de hace 5 años. La pandemia me pegó durísimo. 3 inversiones de 3 microempresas que tenía críticas. Intenté y ahora estoy hundido en las deudas. Y aparte de eso, soy cuidador de mi papá y mamá, que son adultos mayores con una enfermedad terminal y mi situación es muy diferente a la de hace 4 años. Eso se puede ir actualizando y se puede ir viendo mi grado de vulnerabilidad con la actualización de los registros administrativos. La idea es que ese tipo de interacciones nos sirvan para que la información sea mucho más completa a la hora de tomar decisiones de diseñar programas y hacia dónde deberían estar orientados según territorios y poblaciones. Esto nos lleva a que tiene que haber un proceso que puede ser de búsqueda activa. Ya no solamente tener listados tipo SISBEN y decir todos los que están en categoría A pueden ser beneficiarios de esta modalidad, de este programa. Todas las que sean madres, cabeza de familia, tengan niños de menos de 5 años y estén en categoría A de SISBEN, van a ser beneficiarios de Familias en Acción, de Renta Ciudadana. Sí, pero ahora toca ponerle nombre y apellido. Y eso ya lo está haciendo Prosperidad Social, lo está haciendo el DNP, lo está haciendo poco a poco Barranquilla. Otros territorios sabemos que lo están haciendo con las uñas y hasta coincidencialmente, de manera, digamos que voluntaria o así muy, porque se les ocurre, pero todos coinciden lo mismo. Conozco, por ejemplo, Cúcuta está haciendo algunos procesos para programas de hambre cero, donde ellos identifican cuáles son las familias en pobreza extrema y después de que las identifican, les hacen un seguimiento y las invitan directamente a que sean beneficiarias de ciertos programas. O en el caso de Bogotá, también ha sido un caso muy, muy interesante. Ellos han desarrollado su propio proceso de integración de bases de datos y el año pasado, a inicios del año pasado, hicieron procesos de búsqueda activa para jardines infantiles de la alcaldía. Entonces ellos sabían en qué localidad estaban ubicados las familias con niños de 3 4 años que no estaban registrados ni en alguna modalidad de ICBF, ni en un jardín propio de la Secretaría de Integración Social, y aparte de hacer campañas focalizadas en esos barrios, en esas localidades, invitando a las familias a que se inscribieran al comienzo del año, cuando todavía había cupos en ciertos jardines, incluso iban puerta a puerta a tocar y a buscar, porque sabían dónde estaba cada familia y dónde estaba cada niño. Ya el diálogo y la aceptación, la reflexión con cada familia es paralelo, pero es un proceso donde no es solamente la meta de llegar a
2 millones de niños, y eso es lo que esperamos, sino cómo y dónde, e ir un pasito más adelante encontrándolos. Entonces, primero, en todas estas experiencias que hemos visto, y lo que queremos tratar de sistematizar para que pues, pueda servir en algún momento a todas las entidades que aquí ustedes representan, es que el primer paso es plantearse cuál sería esa pregunta frente a un programa. Un programa nuevo, un programa que queremos transformar, pero ¿cuál es la pregunta acerca de los beneficiarios? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los niños con discapacidad que están fuera del programa actualmente, de todos los otros programas, y que este quiere llegar hasta ellos, pero ¿quiénes son? No dónde están solamente, cuáles son sus características, sino quiénes son con nombre y apellido. La clave aquí es la ubicación, la identificación, tener el acceso para un contacto uno a uno con las familias. Eh, También, cuáles son las características y quiénes son los niños que han sido beneficiarios, y si eso tiene algún patrón que nos ayude a encontrar los que no han sido beneficiarios, dónde Ya. están, cuáles son los hogares que están, por ejemplo, en pobreza extrema. Esas es como las primeras preguntas, o sea, quiénes son y tratar de entender y tener una identidad de estas familias y de estos niños. Luego hay que identificar cuáles son las fuentes de información que están disponibles. Sobre esto está el CISBEN. Sabemos que las alcaldías tienen acceso a la información del CISBEN, no solamente porque la recogen y la cargan, sino también porque pues, en alianza con el DNP pueden solicitar bases filtradas para identificar dónde están las personas con mayor vulnerabilidad según el puntaje de CISBEN, como está hasta ahorita. En el punto aquí de familias y niños con discapacidad es clave el registro de localización. Sabemos que hay muchísimo por corregir, por mejorar. El propio registro a veces se convierte en un cuello de botella por lo complejo del trámite, y pues lo ideal tampoco es que se convierta per se el registro en un requisito que condicione el acceso a programas. Pero en los territorios donde hay al menos información de buena cantidad de personas registradas, eso se puede cruzar. O sea, una alcaldía puede cruzar por tarjeta de identidad, por cédula, el- la calificación que está en el certificado de discapacidad en el registro con puntaje SISBEN. Y por ejemplo con CIMAT también. Las secretarías de educación también pueden tener acceso a CIMAT y podrían cruzar esos tres datos. Con eso ya se puede tener una hoja de vida un poco más actualizada y más robusta de el niño, en qué colegio está, qué edad tiene, qué grado y qué tipología de discapacidad tiene y puntaje SISBEN tiene según la última encuesta que la tiene la familia. Pero con eso la foto es mucho más robusta y más justa que lo que se puede ver solamente con CIMAT, que lo máximo que ve es dónde estudia el niño, eh, va, cada cuánto, en qué nivel va, y pues hay una marcación de discapacidad de CIMAT que no siempre coincide con lo que queda en el registro de discapacidad certificado. Entonces, por ejemplo, ese pequeño error, esos vacíos sobre la marcación de discapacidad en el CIMAT, que hasta donde recuerdo todavía está muy a cuenta del rector o pues la misma entidad educativa, la que hace la marcación, pues no es tan detallada, no es tan justa como lo tiene el registro, pero esa información se puede cruzar. Y con Sisben nos da la foto un poco más completa para saber quiénes son los papás, dónde trabajan, en qué grado de vulnerabilidad tienen ellos y esas otras dinámicas tipo hay un adulto mayor que también tiene una alta carga de cuidado, no es el único hijo, son otros dos, tres, vive en zona rural, en zona urbana, pero, pero esa información completa depende de la cantidad de información y las fuentes a las que pueda tener acceso un ente territorial y su capacidad para integrarlo. Ahí es donde, entendiendo las limitaciones de capacidad que puede tener una alcaldía, que pues es un ejercicio que suena fácil, pero pues cruzar bases de datos, cuando estamos hablando de 5.000, 10.000 familias, y en cada familia dos o tres personas, pues es difícil. Pero con el DNP estamos viendo ver cómo se puede producir procesos automatizados que sirven a las alcaldías y estamos probando también, por ejemplo, con la alcaldía de Barranquilla, hacer ejercicios piloto con 100 niños. 100 niños, primera infancia y discapacidad, y cómo la información cruza para esos 100 para empezar a hacer el último paso, que es construir una lista de priorizados y lista de identificación con registros comunes, donde sepamos que la historia de Pedro Baracaldo coincide en el CIMAT, en registro de discapacidad, en unidad de víctimas, en CISBEN y en salud.
pero todos los datos que están ahí sí son de la misma persona, no hay un error. Y ahí ya empezamos a hacer la búsqueda activa, y hay diferentes alternativas, llamadas, campañas focalizadas, ejercicios de diálogo comunitario, con líderes comunitarios que también son buenos movilizadores al momento de socializar programas y hacer convocatorias. Ese tipo de ejercicios, cuando se tiene ya un listado cruzado con nombre e identificación, es mucho más efectivo que procesos donde simplemente se sabe que en ese territorio hay un potencial, hay un alto grado de necesidad de este tipo de familias, este tipo de personas, y se lanza una convocatoria general. Y quedamos esperando a que las personas se enteren, sepan, puedan acceder a la información, puedan acceder a la página web donde se les dice, mande el correo, inscríbase, vaya tal día, a tal hora en la oficina Sisben. Eso es lo que se quiere tratar de reducir. Para esto, para lograr este proceso de búsqueda activa, y ahora sí ya hablar un poco más sobre niñez y discapacidad, hay varios requerimientos, pero se pueden ir ajustando según las lógicas y según el contexto de cada territorio. Una cosa es que es necesario que haya un liderazgo institucional de una secretaría. La Secretaría de Educación, como les conté, bueno, la integración social para el caso de Bogotá, como fue el año pasado, fue quien lideró todo el proceso de búsqueda activa de niños para los jardines, pero con eso convocaba y utilizaba información de la Secretaría de Educación. Pero el liderazgo técnico en coger información, hacer el cruce, hacer la identificación, llegar hasta cada casa, lo tomó un equipo muy particular de la Secretaría de Integración de Bogotá. Algo similar lo está haciendo Barranquilla con la gerencia de ciudad para un proceso de 100 niños eh, con discapacidad en primera infancia, a los cuales se les está brindando un acompañamiento particular y se les está brindando unos apoyos ajustados a cada una de las necesidades y también pues una canasta de apoyos básicos ya definida, pero sabemos dónde están y quiénes son. Y no solamente se ubican, sino que hay un proceso de seguimiento. Eso es lo otro que seguiría luego de todo esto. Un acompañamiento uno a uno, casi que como era el modelo en algún momento de Red Unidos, donde había un cogestor, había un trabajador social cercano a las familias, que no los visitaba solamente una vez, sino regularmente, los iba acompañando, brindándoles información y guiándolos en un proceso largo de acompañamiento en el marco de un solo programa. Eso es algo que también se puede hacer cuando se tiene esta capacidad de interoperabilidad y acceso a información cruzada. Y lo último, también que es muy necesario, es que esto demanda un equipo técnico en las alcaldías, en las entidades, que es mixto, que como ustedes han visto, esto tiene muchísimo de ingenieros de sistemas, ingeniería de datos, cruzar información muy robusta, muy complicada, bases de datos grandísimas, pero también esto no solamente es coger los datos y dar una matriz con una sábana grandísima en Excel de datos de contacto y esos son los beneficiarios, sino con eso búsquelos, acompáñelos, entienda la historia y la necesidad de cada familia y adecúen el programa según lo que requiera, no cada familia, pero cada territorio, tal vez, una realidad más agregada. Eso ya requiere de experticia de personas, de trabajo social, política pública, de psicología, según pues, el tema del programa. Pero ya la parte de hacer un acercamiento en lo social, la reflexión y la utilización de esos datos para la aplicación del programa y el acercamiento a la familia, obviamente ya no es historia de ingenieros, de economistas ni estadísticos, sino ya es una historia de la parte de política social, sea la carrera que tengamos, pero ya la parte más visible y de contacto con las familias. Y eso es tan importante como lo primero, porque sin lo primero pueda quedar otra vez en la invisibilización, las familias y los niños que no existen porque no se encuentran en los datos, y en lo segundo, porque pues tienen la capacidad, pueden tener la intención, pero si saben dónde están, quiénes son, cómo se les puede contactar, pues digamos que tenemos una buena capacidad y una buena voluntad que no tiene con quién interactuar o simplemente interactúa con los que llegan, que volvemos a caer, que vamos en la conformidad de estos riesgos y estos vacíos en los riesgos en los errores de inclusión, los colados, y los riesgos de los errores de exclusión, los que nunca llegaron a un programa porque nunca supieron dónde estaba el programa
cuándo acceder o simplemente eran invisibles ante los datos. La idea es que eventualmente cuando se logre poco a poco, para un programa, para un territorio, testear ese tipo de lógica, ya el diseño de un programa social no debería ir dentro del ideal de a cuántos queremos llegar con datos de estadísticas generales, datos de mortalidad, atenciones, el sector salud, vacunación, tasas de cobertura. Entonces, ¿queremos que la tasa aumente? No. Las metas no deberían ser planteadas en indicadores generales y estadísticas generales, sino en beneficiarios y en procesos cumplidos, o sea, un antes y un después de mejoría de capacidades, salida de pobreza, mejoría en capacidades de generación de ingresos, autonomía, sea, digamos, el indicador que se ponga según el programa, pero ya no con tasas amplias, sino teniendo una lista de una meta particular. Vamos a llegar a estos 200 niños. Y llegar a los 200 niños no solamente es que hagan parte del programa, sino mostrar que a lo largo de los 2 años mejoraron en capacidad pues, en sus capacidades, en su autonomía, mejoraron en asistencia escolar. Entonces se redujo la inasistencia, no un porcentaje, en una tasa, sino de estos niños. Logramos ese tipo de mejoras. Por eso se logra solamente hasta cuando se tenga ese listado nominal identificado de potenciales beneficiarios. Es muy complicado que eso se logre para todos los programas, por eso lo que estamos tratando de invitar que se pueda hacer, empezando por ejemplo para el caso de discapacidad, es con uno o dos programas y tener esas listas particulares luego de haber cruzado información, que es el paso uno y dos de lo que está acá. Y después, cuando se encuentran los casos y se logran contactar frente al programa que hemos focalizado, bien sea el caso, por ejemplo, los centros de apoyo a la inclusión de ICF, estamos también planteando ver cómo ese proceso eh, puede nutrirse con un cruce de información facilitado por Planeación Nacional, la Oficina de Planeación de ICF, cómo se puede perfeccionar aún más esa nueva modalidad. Es algo que estamos trabajando, pero cuando se tenga ese contacto con la lista nominal, se hace una evaluación nueva de necesidades particulares, en este caso de el niño, para completar la información que puedan tener, aparte del registro de discapacidad, el CIMAT, salud, lo que tenga ICF con eh, el Cuéntame, por ejemplo, pero se hace una valoración de necesidades frente a expectativas y propósitos del programa y después el proceso de, eh, ya no es de búsqueda activa, sino de acompañamiento, debería dar para que cada mes, cada 2 meses, se pueda ir actualizando esa información y se pueda ir, por un lado, mejorando los programas y dos, sabiendo cuáles cuellos de botella o necesidades emergentes hay para cada caso. En muchas Y eso especies se debería de plantear plantas en unas mesas de ayuda o unas mesas de y eso coordinación también es una de nuestras funciones. intersectorial Está para bien que cada se programa, representa la que zona también de es algo de lo qué. que se está probando en Perdóname, Barranquilla. Pedro, te interrumpo. Les agradezco mantener los micrófonos cerrados para que no tengamos interrupciones durante el webinar que nos está dictando Pedro. Gracias. Gracias. Entonces, el ideal, como ven, digamos, en el recuadro que está aquí abajo, es que el aprovechamiento de la información que se pueda cruzar sirva inicialmente para identificar a las familias, identificar a los niños, pero que eso no se quede solamente en las estadísticas de sabemos dónde están, sino que eso sirva para que se actualicen y se generen nuevas rutas y se visibilicen nuevas necesidades, nuevas falencias, nuevos cuellos de botella. Porque una cosa es que accedan al programa, eso es una primera victoria en la lista de chequeo, pero que el programa sí cumpla con los objetivos y sí logre transformaciones en las vidas, que los apoyos que se estén dando sí sean efectivos, que se reduzcan cargas de cuidado, que los apoyos sí estén aumentando la inclusión de los niños en la escuela, en la comunidad. Eso solamente se puede ver cuando se le hace seguimiento uno a uno y para eso también sirve esta información nominal de los listados que surgen al haber cruzado registros administrativos. Entonces, el ideal es que eso pueda pasar y otra vez es complejo y es difícil creer que es una transformación grande que se puede dar para todos los programas sociales, pero la apuesta que tenemos con ASDOWN desde UNICEF es que eso se puede dar principalmente en programas con discapacidad, porque sabemos que ahí es donde hay mayores riesgos de invisibilidad. O sea, ahí otra vez, los niños, si por sí solos no son capaces de gestionar
sus necesidades porque no tienen, no deben, no es su responsabilidad. Un niño de 3 4 años no tiene por qué buscar acceso a una transferencia, a un programa, no tiene por qué estar atento a las convocatorias de la Secretaría de Educación para acceder a una escuela, a un CEI, no tiene por qué, es un niño, mucho menos un niño con discapacidad, donde aparte de eso, las familias, las mamás, los papás, son los más proactivos, son los que tienen la mayor capacidad de agencia, aparte de encontrar recursos para mantener a la familia, son los más eficientes en moverse y encontrar el apoyo uno, dos, tres, la donación, el acceso al programa, son los que están más empoderados, pero pues tampoco es justo que esa carga de si el niño entró o no a un programa, recaigan ellos, eso es parte de lo que queremos que se reduzca, mejorando la capacidad de gestión de información y que sea la alcaldía la que los llame y los encuentre. No que quede la carga en la familia, en los papás, en encontrar y dar vida a esa conexión entre su niño y el programa que le puede servir. Pero pues también los adultos y las familias tienen una capacidad muy limitada, cosa que de pronto las alcaldías y las gobernaciones y el mismo ICF sí tiene más flexibilidad para hacer, por lo menos desde este lado. Otra vez ignorando lo otro del presupuesto y capacidad de técnica. Caso hipotético. Digamos que son niños con discapacidad que están identificados como niños con discapacidad por el sector salud, pero no dentro de otros programas sociales tipo eh, educación o secretarías de desarrollo social, secretarías de integración social, de bienestar, como se le llame, pero eso pasa mucho. O sea, niños que están tipificados, identificados porque tienen el registro, pero en algunos programas por fuera, como no utilizan el registro como referente o tienen su propio esquema de identificación o de autodeclaración de discapacidad, no cuadran o simplemente son programas que están pensados para niñez en alto grado de vulnerabilidad, pero no son conscientes que para el caso de niños con discapacidad, pues hay unos grados de vulnerabilidad diferentes que no se ven solamente por ingreso, no se ven solamente por si viven en zona rural, urbana, en acceso, perdón, en alguna zona afectada por conflicto, lo que muchas veces el tema de discapacidad es invisible a los ojos del el funcionario de turno que diseñó un programa desde el sector cultura, desde el sector educación. No todo el mundo tiene ese chip para entender que discapacidad genera un grado de vulnerabilidad y necesidades extra que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un programa de subsidios para superación de pobreza, un programa de fomento para tránsito entre educación secundaria y educación superior. No todos los programas no solamente no tienen una visión particular y una línea específica, sino que desde el diseño y la identificación de potenciales beneficiarios lo ignoran o lo asumen como hecho. Da lo mismo. Ahí es donde puede haber bastantes riesgos y en este caso hipotético lo hemos visto, donde no se aprovecha, por ejemplo, el registro de localización, donde ahí sí hay una caracterización muy particular de la tipología y el grado de discapacidad para que eso sea un criterio de entrada, no el que tenga o no el registro, sino esa caracterización para identificar cuáles son las características que debe tener un programa y si los subsidios, por ejemplo, que da ahora Renta Ciudadana, deberían ser iguales para familias donde hay 3 niños sin ninguna discapacidad o familias donde hay un niño, pero con una incapacidad severa, alta, cognitiva, de alta dependencia, que implica también una carga de cuidado muy pesada para los padres y entra en conflicto con el tema de generación de ingresos, formalidad, informalidad. Eso, por ejemplo, hasta hace 2 años no se tenía en cuenta. Ahorita Renta Ciudadana tiene una línea particular para apoyo, fortalecimiento de capacidades en hogares con discapacidad, pero el potencial puede ser mucho mayor si la focalización, por ejemplo, de ese empieza no por una demanda y una convocatoria, todas las personas que estén en estas categorías de CISBEN y que se autoperciban y después se verifica, sino al revés. Se va por el registro, se sabe dónde están, quiénes son, no han sido beneficiarios, es familia muy compleja, tiene 2 niños con discapacidad, se le da de pronto una prioridad antes que el que tiene uno solo, las decisiones difíciles que toca tomar, pero el utilizar información del sector salud, como el registro de discapacidad, como los datos de RIPS, para llenar esos vacíos
en la focalización de los programas sociales tipo ICF, los programas de asistencia y subsidios, por ejemplo, a vivienda que pueda tener una alcaldía. Eso nos puede completar un poco el panorama. La idea aquí es tratar de encontrar las piezas faltantes del rompecabezas y si no son las mismas, piezas que encajen lo máximo posible para que la información sea lo más completa. Y otra vez, de los tres pilares grandes de por qué los programas no llegan a los quienes deberían llegar, al menos el de información se vaya reduciendo y se vaya eliminando. Y ya el tema queda es en presupuesto y en capacidad institucional. Pero al menos no quedarnos con la frustración de el programa no llegó a quienes debería llegar porque no los encontró, porque no sabe quiénes son. Al menos saber quiénes son, dónde están, ya hace que el proceso de rediseño institucional, rediseño presupuestal, tenga unos argumentos muchísimo más fuertes y se sepa a quiénes es que hay que llegar. Pero otra vez, nombre, apellido y localización. Em, lo último es, otra vez, estamos hablando muy en ideal, pero lo que creemos que se puede hacer, y pues en la medida de cada alcaldía y cada gobernación, las capacidades son diferentes, pero sí pueden haber unas fases para llegar a este proceso poco a poco, con cautela, para empezar a reducir estos vacíos de información y invisibilidad y sacarle el provecho que se debe a los registros administrativos, que en muchas ocasiones empiezan siendo simplemente un requisito burocrático. Un nuevo programa y una encuesta de caracterización, nombre, apellido, donde trabaja, sexo, género, el grado educativo. Eso muchas veces simplemente es un requisito muy burocrático, pero puede servir, se le puede dar mayor provecho si se une toda la información que tiene salud, cultura, educación, con sector social, nivel nacional, alcaldías. Si toda esa información se puede pegar, nos da para generar un proceso que hemos definido aquí en tres fases, que sería óptimo para encontrar a las personas y a los niños que suelen estar invisibles. Y esto no estoy hablando de una gran base de datos con un sistema de programación complejo, robusto. Puede ser suficiente con los listados de Excel que cada programa tiene de beneficiarios. Y tal vez no sea lo más sofisticada y tal vez no sea lo más novedoso en cuanto a sistemas de información, pero poco a poco se le puede dar mayor uso a esas listas manuales en Excel que puede tener cada programa. Pero otra vez tiene que haber el liderazgo de una entidad que logre identificar y tener ese tipo de procesos unificados en uso de información. Perdón que tengo acá un... No, mentiras. Estaba sonando, pero no sé qué. Permítame que no sé qué me está sonando por acá. No sé si soy yo. Chuc, 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 chuc. Listo, creo que ya. Entonces con esto ya estoy terminando. La idea es que pueda haber un proceso de búsqueda activa que tenga tres fases. Y aquí repito un poco lo que les había contado, pero con cierto orden. Primero, debería haber una validación institucional para ver con la información que se tiene, con la información que ya se ha recolectado, con los datos de dos o tres registros administrativos del SISBEN, pero teniendo claro cuáles fueron los de información están a disposición de una alcaldía, hacer una validación institucional de eh, cómo se va a utilizar esta información, si la información es vigente, si es muy antigua, 2, 3 años no sirve, para qué programas se va a utilizar y decidir con nivel de autoridad política alta cuál es la usabilidad que se va a dar. Que aquí nosotros estamos moviendo para que puedan ser programas, por ejemplo, de discapacidad. Vuelvo al caso pues, más reciente que tenemos, que más cercano, que es el de Barranquilla. Los centros de apoyo e inclusión a discapacidad que ellos tienen, se están utilizando los datos de niños con discapacidad de un censo que ellos hicieron hace ya 2 años para priorizar la búsqueda activa de 100 niños de primera infancia y con algún grado de discapacidad. Pero eso fue una decisión institucional propia. Saben que los datos son buenos, de buena calidad, recientes, y tienen esa autoridad para decir, sigamos adelante en el contacto, para evitar estos errores o mover el avispero de forma inadecuada con campañas y búsquedas que tal vez no tienen todavía un respaldo de cuál es el programa al que buscan abrirle la puerta. El segundo paso es
buscar estos contactos y ese es un proceso que también es bien laborioso. Y aquí nosotros estamos tratando de revivir un poco el espíritu, tal vez no el modelo operativo que era complejo, pero el espíritu de lo que fue Unidos, la red Unidos, que muchos de los que estamos acá pues, podemos recordar el modelo donde había un cogestor, una persona que tenía bajo su responsabilidad el acompañamiento a 50 familias en una misma vereda o en un mismo barrio, pero cada mes, 2 meses, iba y visitaba a esas mismas familias y les explicaba, les daba información de un programa nuevo de la alcaldía, de la gobernación, les daba información de eh, las encuestas SISBEN, los escuchaba, entendía cuáles eran las necesidades y transmitía esa información a las secretarías de cada alcaldía, al gobierno nacional, y llevaba casi que una hoja de vida de cada familia en la forma como iba mejorando y progresando, según las privaciones, en ese caso, de la forma como se entiende pobreza desde el punto de vista multidimensional. Pero había un proceso de acompañamiento uno a uno y lo complejo de eso, y este sí es un punto de la fase de esta fase que es bien retada, es que demanda de mucha gente, demanda de mucho tiempo, y a veces los procesos contractuales no son los más apropiados y los más benéficos para este tipo de esquemas. Pero poco a poco, otra vez con unos grupos focalizados para un solo programa, se puede generar ese proceso no solamente de acercamiento a las familias, uno a uno, sino de reporte y de seguimiento para identificar cuáles son esas barreras de acceso que pueden tener ciertas familias en un territorio que no se ven en los registros administrativos y pueden ir alimentando más la información, pueden ir teniendo un panorama mucho más completo de la trayectoria de las vidas de las familias y cuando ya son beneficiarios de uno o dos programas, pueden ir haciendo ese seguimiento de cómo el programa sí va sirviendo o no va sirviendo, porque eso también sirve como proceso de retroalimentación. Pero tiene que haber un esquema de gestores sociales de acompañamiento, que es casi, por ejemplo, como la modalidad itinerante de, eh, los centros de apoyo a la inclusión de ICF. Entonces, se trata que haya una persona responsable con una interacción no con el beneficiario genérico, sino con Pedro Baracaldo, con Erika Salazar, nombre y apellido, con un doliente, nombre de los niños, nombre del programa, pero que se sepa cuál es la historia, incluso pues se haga también la gestión más activa de no solamente el trámite, no es para limitar esto a tener alguien que les ayude y les hace el trámite de todo, sino alguien que es el receptor de toda la información y que les da toda la información a las familias y asimismo la recibe y se convierte en un gran interlocutor para que sea un canal directo de diálogo entre la institucionalidad, digamos, el Estado y la familia, dejándolo frío que puede ser una campaña que pues no dice mucho o a veces da para malinterpretaciones. El contacto familiar es muy importante en este proceso de gestión de casos. En las siguientes fases para este ideal es que cuando ya se haya identificado a las familias, ya se tenga ese listado y se sepa quiénes son y se tenga un primer contacto, hay que validar que las necesidades y el perfil de esta familia coincida con la fotografía que se veía en los registros. Y ahí hay que hacer un emparejamiento con soluciones, con los programas que ya existen. Y sé que aquí en ese punto suena muy ideal, pero otra vez, Barranquilla lo está tratando, lo está logrando y con el DNP, con Planación Nacional, también se está empezando a hacer algo y es unir estos listados de demanda de las necesidades de las familias con estos listados de programas, beneficiarios de los programas, de capacidades de los programas según si tienen convocatoria activa o no. Es un programa que está apagado, ortica, por en 6 meses vuelve operar, pero hacer la remisión uno a uno y decir, es una familia en alto grado de necesidad por riesgo alimentario, pues lo derivamos a un programa de hambre cero de la alcaldía X y Y. Hay una evidente sobre... Disculpe, se silenció el micrófono de Pedro. Y, por ejemplo, derivar a programas de respiro familiar, de apoyo a cuidadores, como son las redes de cuidado que se han venido tejiendo en territorios en el marco de la Política Nacional de Cuidado, o vulnerabilidad económica. Entonces, también identificar familias donde el tema es informalidad se puede derivar a programas de inclusión económica ligados
y priorizando esas familias donde hay presencia, por ejemplo, de algún niño con discapacidad. Ese tipo de conexiones son las que a veces no se ven, no son tan evidentes cuando desde el escritorio, como aquí en Bogotá, se diseña un programa para esas familias que están allá en La Guajira. Porque es que esa es la ficha y esa es la fotografía que yo veo con los datos de DANE y las estadísticas generales de la encuesta de calidad de vida y la GIH. Me dice que los perfiles de las familias allá tienen esas características. Luego, yo sé que le serviría un programa de generación de ingresos con enfoque eh, eh, étnico que vaya de la mano con autonomía alimentaria. ¿Para quiénes en particular? ¿El nombre? ¿En qué municipios? Eso no está tan claro, o ahí es donde pueden haber esos errores. Hipótesis muy gruesas que no llegan a los que tienen que llegar. Entonces, este paso de emparejamiento es un ejercicio muy de escritorio, pero que depende de haber tenido caracterización adecuada, identificación de familias y de niños y caracterización de la oferta. ¿Qué programas ya están activos? ¿Hasta dónde van? ¿Cuáles son los criterios de entrada, de salida? Y lo que más nos interesa en este caso es que se puedan hacer esos cruces de una mirada, digamos que interpoblacional. Otra vez, como les presentaba, por ejemplo, el caso de programas de cuidado o de autonomía económica. Muchos programas del sector comercio, empleo, incluso muchos de los programas de cuidado que se han venido creando en razón de la política de cuidado están centrados exclusivamente en el adulto. Están pensados solamente en el adulto y pensados desde el diseño y la focalización. Esto es para adultos con poco nivel educativo, con alta tasa de informalidad y con alta vulnerabilidad a pobreza, y a ellos se les va a llegar. Pero ¿y qué pasa si tenemos dos familias con ese mismo perfil, pero en una de ellas tienen dos niños con un alto grado de discapacidad, uno cognitiva y el otro puede ser, digamos, visual, pero que depende y genera una alta carga de cuidado? Las decisiones duras de priorización y focalización, cuando hay pocos recursos, si se va ya no a focalizar, a priorizar el acceso a esas dos familias a un programa de generación de ingresos y de empleabilidad, fomento a la empleabilidad y emprendimiento, tal vez se requeriría priorizar el acceso a la primera familia que tiene presencia de estos dos niños con algún apoyo extra y alguna conexión con un esquema de soporte para el cuidador. Ambas familias con los mismos criterios en cuanto a lo económico, pero en cuanto a la inclusión social y grado de vulnerabilidad, hay una historia mucho más grande que solamente la plata. Esa mirada no la tienen, por ejemplo, estos programas que vienen usualmente del sector empleo, del sector educación, cuando lo miran hacia conexión a educación superior, los de generación de ingresos, y esas conexiones se pueden ver es con esta historia completa de las familias una vez se ha reconstruido con registros administrativos y se tiene una focalización mucho más completa, ya no son invisibles. Este es un ejercicio un poco más de escritorio, pero que viene de esa suma de lo estadístico y de gestión de datos, más la completitud que da el seguimiento a cada caso y el acercamiento a las familias. Y lo último es que este ciclo pues, se debería cerrar no solamente diciendo ya la familia, ya el niño está en el programa adecuado, el programa que es, sino que eso haya un ciclo de retroalimentación donde la gestión activa del caso y la búsqueda sirva para retroalimentar el programa y, como les decía, para saber si los programas son eficientes y son eficaces frente a cada historia de cada familia, no con indicadores gruesos que a veces cuentan una historia real, pero invisibilizan mucha gente. Pues sí hemos reducido la mortalidad por desnutrición y ha aumentado la morbilidad, el número de casos. ¿Eso significa que se están encontrando más casos o que los casos que se encuentran se reducen en la mortalidad? Ese es un debate muy delicado ahorita. Solamente se puede saber casi que uno a uno, familia por familia, si los programas, si los apoyos han servido y si la solución ha sido por el lado de enfermedad, mortalidad. Eso para discapacidad también es claro. Es decir, el niño ahora va al colegio de manera regular y dentro de 5 años se graduó. Y es un niño que sin algún programa X o Y solo hubiera quedado fuera del sistema de salud porque no lo aceptaban, porque la familia no encontraba ningún cupo o le decían en este colegio no es el adecuado. Si no hubiera sido por el programa X o Y que se conectó en este proceso, hubiera podido terminar, no lo sabríamos. O sea, no podemos decir, gracias a este programa, es que este niño
terminó su trayectoria educativa, se graduó, hasta que no se haga ese seguimiento y no sea más proactivo todo el proceso. Y eso es algo que también creemos que se nutre de los procesos de búsqueda activa y de gestión de casos. Este es, digamos, el planteamiento general que estamos tratando de tipificar, como lo ven, muy teórico, pero que podrían ser diferentes fases, diferentes procesos que se podrían integrar poco a poco en diferentes alcaldías y gobernaciones, prioritariamente en programas de inclusión de niñez, que es donde vemos que hay mayores riesgos y mayores errores de exclusión al momento de diseñar y plantear un programa social. Hasta Pedro, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir, y por ampliar nuestra comprensión sobre la importancia de contar con sistemas de información y registros actualizados que visibilicen todas las necesidades que tienen los niños y las familias con niños con discapacidad. Vamos a dar 2 minutos, ya estamos un poquito más pasados de tiempo, para que ustedes puedan abrir su micrófono y hacer las preguntas pertinentes frente a las dudas que tengan con esta ponencia que acaba de darnos Pedro. Entonces, si quieren levantar las manos, sé que creo que han estado dejando algunas en el chat. Mariluz Posada nos dice cómo lograr que las alcaldías se pongan en esta tarea de los cruces de datos y compartan la información. ¿No alcanzaste a escuchar, Pedro? ¿O te la repito? me queda la mitad. ¿Cómo lograr que las alcaldías logren este proceso o logren empezar esos procesos de integración de datos? ¿Era más o menos? Sí, ¿cómo lograr que las alcaldías pongan, pues hagan el cruce de datos y compartan la información? Listo. Sí, esa creo que depende mucho de cada alcaldía. Y no me refiero a voluntades, sino hasta capacidades y pues la complejidad de cada alcaldía. Alcaldías, digamos, muy fuertes o que tienen pues mucha gente, muchas secretarías, tienen muy buena calidad de información, se pueden dar el lujo de cruzar sus propios registros. Aquí es el caso obvio, tipo Bogotá. Sé que Cali también lo está haciendo para unos procesos de búsqueda de tipo de habitantes de calle, justamente porque quedan fuera de los registros administrativos. Entonces, una cosa son alcaldías que tienen la posibilidad de primero contar con información y ahí sí por lo menos puedan tener información para cruzar. Lo otro es alcaldías donde tal vez la información no es tan robusta, pero también como hemos visto, tiene así sea el Excel, pero es sacarle por lo menos la voluntad y la posibilidad de dialogar entre dos o tres secretarías y cruzar esos Exceles que a veces maneja es una sola persona, el dueño de este programa. Yo soy el responsable y pues tiene información muy comprimida, muy secreta, pero facilitar que pueda haber el diálogo entre secretarías es el primer paso. Lo complicado y lo ideal es que pueda haber diálogo entre diferentes niveles. Una alcaldía le pasa datos de beneficiarios a una gobernación y esos, asimismo se le pasa datos de beneficiarios al gobierno nacional. Y ahí se pasa la integración mucho más expedita. Es lo que está procurando hacer el DNP. Empezó con el proceso de pandemia, ahorita ha crecido y pues, ustedes lo pueden googlear y ver. Y la solución, no la solución, pero ahí sí le botaría la pelota es al DNP. El registro social de hogares es la herramienta que ellos están creando ahorita que de alguna forma daría respuesta a esta pregunta. Ellos están negociando con muchas alcaldías, con muchas gobernaciones, para que les compartan información de beneficiarios y de sus programas. Y INP tiene la ambición, y lo está logrando poco a poco, tener una gran base de datos donde puedan poner mi cédula y ahí salga. Tengo o no tengo puntaje SISBEN, cuál es mi caracterización, y yo si he sido beneficiario de un programa, dice, de programa de nivel nacional, tipo Prosperidad Social, Ministerio de Vivienda, algún subsidio, y al tiempo de algún programa de la alcaldía. Pero el poder tener todo eso en una sola base de datos es algo que está haciendo el DNP y con el registro de lugares se puede solicitar acceso. Cada alcaldía puede hacerlo
al registro social y ahí negociar que puedan compartir información hacia arriba y que el DNP les comparte información de Sisbén y todo lo otro que tienen cruzado. Entonces, ese es un buen ejercicio. Ahorita les puedo dejar como los datos de contacto y el link del portal del registro social, porque el DNP tiene ahorita las puertas abiertas para negociar y generar esos acuerdos de intercambio con gobiernos locales que les abriría la puerta para información muchísimo más amplia, pero pues es un ejercicio de cruce que ya no haría la alcaldía, sino que haría el DNP y eso les soluciona muchísimo el problema técnico. Tenemos una mano levantada ya para terminar. A Sofacol, si quieres abrir bueno, dos manos levantadas. A Oh, Sofacol, hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Andrea Quintero, soy coordinadora de un centro de apoyo a la inclusión aquí en Chaparral, Tolima. Y pues escuchando lo que nos decía señor Pedro, pues es algo, para nosotros ha sido algo complejo el tema de cómo la articulación con la alcaldía por parte de la base de datos. Encontramos bases de datos que nos entregan eh, con información desactualizada, niños que ya tienen, son mayores de edad. En las instituciones también nos entregan base de datos que ya llamamos y nos dicen, no, el niño ya terminó el bachillerato, él ya no está estudiando, ya no vive aquí en Chaparral. O sea, es algo muy complejo y nos ha tocado a veces es esa articulación de ir con todo el talento humano a los barrios, de casa en casa, para poder buscarlos porque no nos podemos confiar ni basar en la base de datos que nos ofrece el CISBEN, la Secretaría de Salud y las instituciones educativas. Entonces, eso sí sería muy importante, pues poder seguir orientándonos desde esta información para pues nosotros tener también claros cómo podemos acercarnos a ellos, que nos den una información actual, ¿no? Garantizada. Y sí, y tú tienes toda la razón, ese es un cuello de botella, no solamente para ese tipo de procesos, sino casi que para cualquier ejercicio en el que uno empieza por una consulta y una integración de bases de datos con beneficiarios. Ahí sí les cuento, Prosperidad Social no. DNP, con este registro social de hogares, se ha demorado tanto, porque pues no es, o sea, pareciera muy sencillo, es muy intuitivo. O sea, si tenemos 5 bases de datos y cada fila es una persona y la primera columna es tarjeta de identidad, es cédula, pues lo obvio es que esas 5 bases de datos, estos 5 Excel, se podrían pegar con las cédulas y se crea un solo Excel larguísimo y ya, fácil. Eso multiplicado por 50 millones de registros, que es lo que tiene ahorita más o menos el Sisbén, y con bases de datos de salud, de educación, le ha costado al DNP cerca de unos 2 años en corregir todo ese tipo de errores que tú acabas de mencionar. Porque es que las bases de datos se construyen por el diligenciamiento de humanos. En una plataforma, en un correo, en un papel, lo que sea, pero hay muchísimos errores que primero da para hacerlo más obvio, un cero de más, una letra de más, mayúscula, minúscula. A mi esposa le ponen Erika con C, con K, y eso cuando uno pega los datos genera un montón de errores. Y por ahí se dañan muchísimo estos procesos de, pues pásenme los datos, pero no cuadran, no da, no sirven. O sea, ¿para qué me pasó eso si eso no sirve? O lo otro está desactualizado. Entonces, si no hay un proceso regular y confiable, que eso es parte de lo que se vería, digamos, en este ideal que yo les planteé, en la fase uno, que es identificar cuáles son las fuentes de información, pues idealmente es no perder tiempo con esas bases que nos dicen, sí, yo le tengo los datos de niños con discapacidad en Riohacha, pero ¿de cuándo es? No, es del 2015. 2015 ya no son niños. O sea, ahí o sea, ya no aplica, ya no nos sirve. Entonces, descartar eso y casi que darse, ya no dar por esas peleas. Lo que toca, ahí sí, mi única recomendación, lo que hemos tratado de promover es que para evitar el desgaste, como lo que tú cuentas, que ha sido uno a uno, y por favor, páselo, es que tiene que haber un liderazgo institucional fuerte,
para generar acuerdos formales de intercambio de información donde se diga cuáles son las variables, cada cuánto, con qué periodicidad se va a compartir, cuáles son los compromisos, pero que eso quede firmado como un acuerdo entre oficinas de planeación, no como un favor, sino como algo regular y un compromiso que sucede cada 6 meses, cada año, cada 15 días. Ahí sí toca ver pues, la necesidad y la disponibilidad de la información. Pero el formalismo en esto, digamos que blinda un poco para que no haya ese tipo de desgastes en información que se demora en llegar y cuando llega no sirve porque está incompleta, está plagada de errores o está desactualizada y al final no me sirvió para nada. Pero lo ideal es que tiene que haber un proceso de curaduría, de gestión de datos inicialmente, pensado no en todos los datos y páseme todo, sino para qué lo necesito, cuáles son las preguntas iniciales. Y ahí, después de que rastree si me puede servir o no, blindarlo con un acuerdo formal. En tu caso, creo que no sería tanto regional con alcaldía, sino es parte de lo que estamos promoviendo, muy institucional de alto nivel, que después se derive en cada entidad, pero ICBF con la alcaldía X y Y. ¿Y para qué se va a utilizar la información? Para que los centros de apoyo a la inclusión hagan búsqueda activa de esta forma, se generan esos compromisos, pero tiene que estar blindado con un formalismo de alto nivel que sí le da un poco más de orden a ese intercambio de información, porque pues ese es el principal cuello de botella que es muy frustrante. Listo. La última pregunta, Judith Castellanos, y cerramos ya este webinar. Judith, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Sí, buenas. Más que una pregunta, de pronto es corroborar un poco lo que ha hablado el doctor, y es en el tema del cruce de información entre Sisbén y Salud. Nosotros desde la Fundación C. Camilo, yo soy el referente de proyectos de primera infancia para niños con discapacidad que no están actualmente bajo ninguna cobertura institucional. Entonces encontramos dentro del ejercicio de la función y de la caracterización que existen niños que, a pesar que tienen un sistema de salud, un régimen contributivo, pero no están identificados o no están en la base de datos del SISBEN. Entonces, sí me parece muy oportuno esa directriz o esa inquietud frente a este proceso, porque sí, Barranquilla, pues hay muchos niños que no están identificados, muchos niños que están en las comunidades suroccidente, suroriente de Barranquilla, área metropolitana, con discapacidad que no están identificados dentro del sistema del SISBEN. Entonces sí sería oportuno que se pudieran articular también con las organizaciones. Secamilo es pionera de trabajo con población con discapacidad. De hecho, ese es nuestro énfasis, el procurar por los derechos de la población con discapacidad. Actualmente tenemos un programa de primera infancia que tiene focalizado ya 60 niños con discapacidad que no están en una oferta educativa. Entonces, muy oportuna esta capacitación y estas directrices, y bueno, esperemos que se consoliden y que pronto sean una realidad en nuestros sistemas de información. Y sí, yo no sé si están ya conectados, pues ha sido cercana a la gerencia de ciudad, que ellos son los que han estado movilizando todo este proceso de aplicación y usabilidad de registros cruzados para discapacidad. Por ahora, pues están priorizando primera infancia y discapacidad. Es un acuerdo que tenemos junto con ASDAUN y nosotros en este convenio, pero ellos con el censo de discapacidad que hicieron hace 2 años, poco a poco han logrado hacer estos cruces más ampliados. Sé, por ejemplo, que le pegaron CIMAT y eso ha sido una gestión propia. Entonces, sí, con las uñas ellos consiguieron los datos de CIMAT con la Secretaría de Educación y el permiso también para poder hacer esos cruces, porque pues ahí la identificación de datos de contacto y cédulas pues es muy delicada, pero en acuerdo entre secretarías pues, se pudo hacer. Creo que para salud también. Entonces sí se ha logrado, sí se puede hacer. Afortunadamente, pues en el caso de ustedes con Barranquilla, es una alcaldía que ha tenido esa voluntad política de movilizar bastante el tema de inclusión y discapacidad y pues ha contado con algunos equipos, unas personas con la capacidad para hacer esa integración. En el caso cuando eso no sucede, digamos, en otros territorios, eso y otra vez, pues la pelota y la pelota a los ausentes, el DNP.
está haciendo sus ejercicios. Lo que pasa es que no todo el mundo lo tiene presente. Hicieron un lanzamiento del Registro Social de Hogares hace unos 2 años, un poco más, pero pues no ha tenido tanta resonancia. Pero esa solicitud de quisiera que esta base de datos, por favor, nos digan cuáles son los puntajes de SISBEN y con qué otra información del registro tienen para que nos complete y tengamos una fotografía más actualizada, la puede y la debe hacer el DNP. Como les digo, yo ahorita les dejo los datos, pero de contacto, porque casi cada alcaldía puede negociar esos acuerdos de intercambio y esas solicitudes se pueden resolver de manera fácil y práctica. Pero toda la información que tiene aquí centralizada el DNP la están mandando a alcaldías según ese tipo de requerimientos, iniciando por cruces con SISBEN y ellos también, por ejemplo, ya cruzaron en el registro social los certificados de discapacidad, el registro de localización. Entonces, eso sirve muchísimo para confirmar si los programas de inclusión que cada alcaldía tienen están llegando a los que son o no, o por lo menos entender quiénes están quedando por fuera, con solamente ese cruce tan sencillo que es SISBEN más registro de localización. Si no lo puede hacer cada alcaldía, solicitándolo al DNP, ellos lo pueden derivar y le pueden dar esa solución. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, les agradecemos a todas y a todas su participación. Discúlpenos, ya estamos un poco ya avanzados en el webinar. Los invitamos a que estén atentos a nuestra próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles. Les estaremos enviando a sus correos la invitación y vamos a abordar en la próxima sesión la temática Instrumentos de financiamiento público-privado para la gestión de la educación inclusiva. Este tema yo sé que les interesa mucho porque ustedes en territorio movilizan muchos recursos también para poder financiar algunos proyectos, entonces importante que también asistan. Muchísimas gracias y esperamos entonces contar con su participación. Les deseamos una feliz tarde y un feliz fin de semana. Listo. Gracias, Hasta luego, Pedro. Marcela, hasta luego a todos. Gracias.